Ya estamos en la página. Vamos a esperar unos minutos en lo que se va conectando la gente. A las 7:25 vamos a empezar. Vamos a dar 10 minutos. Bueno, allá contigo es son las 9. A las Aquí 9. son las 7. Ajá, Así es. aquí son las 7. ¿Ok? Pero ya estamos en vivo transmitiendo. Vayan anotando sus preguntas, sus dudas, ahorita que tenemos aquí a nuestra invitada para que no se les vaya a olvidar. Ya saben, si se nos pasa también una pregunta, pueden volverla a poner para, nosotros poderla mirar. No es que no la queramos contestar, es que a veces se nos pasa. Entonces, a veces entre tantos comentarios se puede pasar. Pero si ustedes ven que ya la pasamos, vuélvanos a poner, hey, mi pregunta o algo así, para nosotros estar ahí al pendiente también. Y en 2 minutitos iniciamos ya. Ok, bueno, vamos a ir iniciando. Son las 7:25, ya dimos nuestros 10 minutitos. Esperamos que se vaya conectando las demás personas. Y damos inicio con el tema de estilos de aprendizaje y su aplicación en las clases virtuales. Hoy tenemos a una invitada que no es de aquí de Baja California, nos visita desde otro lugar. Es la licenciada Angélica Morán Guerrero. Voy a dejar que ella se presente, que nos diga qué hace, entre otras cosas. Ya saben que me gusta que ellos nos platiquen, que ustedes nos cuenten pues qué es lo que hacen, ¿no? Que no hace, ¿no? Ya viste hace rato. Que no hacen. Bueno, Es pues buenas cierto. noches. Muchas gracias, Lisbeth, por el espacio. Ha sido muy curiosa la manera en que nos contactamos, igual viendo un en vivo y ya saben, ¿no? Siguiendo transmisiones de diferentes lugares, de diferentes áreas en las que trabajamos todos, diferentes personas, diferentes maneras de trabajar. Pero bueno, cuando yo la contacté, la intención fue esa siempre, ¿no? El sumar, el aportar un poquito más de lo que nosotros hacemos como docentes de educación especial, que aún lo poquito que hemos platicado pareciera que ya nos conocemos de más tiempo y no es así, pero creo que tenemos como que en la cabeza el mismo chip, ¿verdad? Todavía falta mucha difusión en relación a lo que se hace en educación especial y todo lo que engloba educación especial, todo lo que somos capaces de hacer los maestros de educación especial, todas las áreas de oportunidad que faltan para los alumnos, para los docentes, para las escuelas, etcétera, etcétera. Entonces, más que nada fue por eso y aparte porque soy bien metichilla, en el buen sentido de la palabra de querer compartir, ¿no? Entonces, cuando yo vi que eras de otro lugar diferente al que estoy yo, bueno, pues mi nombre es Angélica Morán Guerrero, soy licenciada en Educación Especial en el área de atención intelectual y soy de Puerto Vallarta, Jalisco. Ahorita estoy en Puerto Vallarta, Jalisco, entonces cuando veo que es de Baja California, pues dije, bueno, pues a ver, ¿no? ¿Cómo trabajan allá? Educación especial o qué hacen, aunque no hay muchas variantes, pero sí cada uno tiene su estilo muy particular, ¿no? Desde el lugar donde estudiamos. Yo estudié la Claro. licenciatura en Tepic, Nayarit, porque en Jalisco sí hay normal, pero está en Guadalajara. Aquí hay en Vallarta normal, pero solamente ofertan educación primaria y educación preescolar. Entonces, por diosidencias de la vida, dice un amigo, caí en esta carrera tan bella, tan noble, que jamás me imaginé estudiar, porque mi idea primero era ser diseñadora de interiores. No terminé diseñando casas, ni persianas, ni cocinas, ni la decoración, pero sí diseño planeaciones, adecuaciones, etcétera, etcétera. Entonces espero hacer un buen trabajo en ese aspecto. Y bueno, pues esa es mi área de formación, la intelectual.
Me he formado en las otras áreas porque, bueno, ya lo platicábamos el día de ayer. Nos tocó a nosotros, afortunadamente, un plan de estudios muy rico en cuestión de materias, donde teníamos la oportunidad de ver todas las áreas, ¿no? Todas las discapacidades que existen. Entonces, pues, cada semestre teníamos una materia de discapacidad visual, otra de lo auditivo, entonces otra de la motriz. Y bueno, pues eso también nos permite como licenciados en educación especial y nos obliga, ¿no? Y nos invita de alguna manera a que tenemos que estar conociendo todo, ¿no? El hecho de ser intelectual no quiere decir que solamente me voy por todo lo que tiene que ver con cuestiones de aprendizaje y lenguaje, yo no sé. Que bueno, digo, hay docentes que pues eso les gusta y está bien, pero a mí siempre me encantó la cuestión del área del lenguaje. Entonces es un área donde yo me he ido formando a lo largo de mis 11 años que tengo de experiencia junto con otras áreas y bueno, creo que cuando lo platicaba con Lisbeth, el hecho de trabajar en el sector privado y en el sector público, es decir, dar terapias, estar como terapeuta y también trabajar como maestra de grupo, enriquece mucho la práctica, porque entonces ahí nos permite poner en juego lo que sabemos como terapeutas, lo llevamos a la práctica, ¿no? En la escuela. Y lo que hacemos en la escuela, podemos echar mano de las herramientas que utilizamos en terapia. Entonces esa parte a mí me encanta y pues primero que nada y antes de empezar con el tema, agradecerte el espacio porque realmente también es cuestión de humildad, ¿no? Creo yo el decir, órale, hay alguien más que puede hacer lo que yo hago, que hace lo que hacemos acá, pues entonces vamos a empatar, vamos a sumar, vamos a compartir y creo que eso sí habla de una persona, perdón, con mucha humildad el que acepte el compartir simplemente. Entonces, porque en la viña del Señor pues hay de todo, ¿no? Hay buenos, malos, malísimos y buenísimos maestros y de todos aprendemos. Entonces, pues la intención es aportar un poquito aquí, espero y ojalá y que lo lleguemos a compartir tú y yo el día de hoy con las personas que nos acompañen o que estén viendo o que vean en su momento esta charla, pues se lleven algo o mucho de conocimiento de la situación en la que nos estamos ahorita enfrentando, ¿no? Que para nosotros a lo mejor como educación especial no es nada nuevo en el sentido de que así vivimos, con muchos retos, porque los niños con los que trabajamos generalmente nos tienen así todo el tiempo, ¿no? Buscando, innovando, creando, y a veces así con ganas de ya decir hasta aquí, y no, pero ¿cómo lo voy a dejar así? Entonces, esa parte creo que estamos viviendo en una modalidad escolar muy diferente, muy difícil, pero no imposible. Entonces, este tema, cuando lo platicamos, lo elegí por la importancia que tiene conocer los estilos de aprendizaje, no nada más los que estamos ahora frente a los niños, los maestros, ¿no? Sino principalmente los padres de familia, que son ahorita los que están como guiando lo que nosotros hacemos detrás de la pantalla, detrás del celular, detrás del mensajito de las tareas que van a hacer. Entonces creo que es momento más que nunca de trabajar todos juntos, pero sí saber también que como papás, aunque no son profesionales, aunque no se formaron para esto, hay muchas herramientas que pueden utilizar y que pueden cambiar sin duda la dinámica de trabajo y aligerar un poquito la carga de tener 1, 2, 3 o 4 hijos y a los que tienes que ayudarles todos al mismo tiempo. Entonces realmente sí es una situación muy pesada, pero bueno, esperemos que pueda aportar un poquito de esa carga. Así es. Ok, vamos a dar inicio. Sí, como comentas, aquí creo que todos venimos a aprender, ¿no? Y, siempre hay la experiencia enseña mucho, entonces, no sé, yo tengo 3 años que egresé, entonces realmente cuando vienen personas con más experiencia no nada más es la teoría, sino también lo que viven dentro del aula de clases, como tú lo comentas, ya en el área de la terapia, en el sector más privado,
cómo podemos hacer ese match, compactar esas dos partes y decir, bueno, esto me sirve, esto también lo puedo tomar, esto no sirve definitivamente, ya no lo voy a hacer, ahora qué voy a El hacer, ¿no? ensayo y el error. Exactamente, entonces, qué padre, como tú mencionas, poder compartir y poder aprender de esto, ¿no? Como les digo, igual, si algo no les gusta, ustedes tomen lo bueno, hagan lo bueno, si solo una cosa, si 10 cosas les gustan de esta plática o de esta conversación, de esta información que se está brindando, ustedes tomen lo bueno, lo que más les sirva, porque también hay que recordar que el contexto es muy importante, entonces, como tú lo mencionabas, quizá en un lugar se trabaja de una forma y en el otro de otra, y no va a ser igual quizá las estrategias, cómo lo voy a hacer, pero sí podemos adaptarlas, sí podemos modificarlas, o en ocasiones decimos, ay, ¿cómo no se me ocurrió que podía hacer esto? O sea, ¿cómo no me llegó a la mente esa idea, no? Entonces de aquí vamos a tomar lo bueno y como tú dices, a aprender lo más que podamos, ¿no? Así es. Entonces vamos a iniciar. Ok. Bueno, pues primero vamos a partir del concepto, ¿no? ¿Qué son los estilos de aprendizaje? Yo creo que es una palabra que como docentes escuchamos todos los días, ¿no? Constantemente. Es como el pan de todos los días, cada ciclo escolar, cada año, todos los días en el aula, entre compañeros. Y es algo que, aunque lo escuchamos y lo llevamos a la práctica como algo rutinario, de repente no tenemos bien identificado, bien claro cuáles son esos estilos de aprendizaje, por qué es importante identificarlos en los alumnos ahora que estamos con esta modalidad de iniciar ciclo escolar. Bueno, ya tuvimos un poquito de experiencia previa en el último trimestre del ciclo pasado y ya pudimos ver como maestros, ¿no? O sea, tener un ensayito de qué no nos funcionó en la clase y entonces ahora que iniciamos en agosto y que se nos avisa que continuamos a distancia, entonces pues bueno, ya pudimos tener como ese tiempo para asimilarlo, tanto papás, maestros y alumnos, en que así iba a iniciar, ¿no? Y en que así va a ser, no sabemos hasta cuándo, pero entonces cuando yo pensaba en el tema, por ejemplo, el poder identificar esos estilos de aprendizaje en los niños, la observación es primordial, ¿no? Y eso lo podemos ver pues dentro de las aulas, bueno, mayormente en las aulas, cuando el niño está trabajando y cuando tú puedes tener a todo el grupo y puedes recoger mediante la observación, vuelvo a repetir, lo que se le facilita a Juanito, lo que María hace, lo que Pedrito busca para poder atender a la indicación, el apoyo que necesita Luis, ¿sí? Y ahorita nos enfrentamos a una realidad donde no podemos tener claro al 100% a cada uno de las maneras en las que funcionan nuestros alumnos. Entonces, pues tenemos que, de alguna manera, modificar el cómo poder lograr rescatar, sobre todo si tenemos grupo nuevo, ¿verdad? Si son alumnos que los vamos a tener por primera vez y que no tenemos una referencia de su situación, tanto familiar, su contexto, como tú lo decías, ¿no? Si viene de otra escuela, si trae alguna necesidad educativa en específico, si tiene alguna discapacidad, porque ahorita la realidad es que, por ejemplo, trabajando en el sector privado, pues bueno, de alguna manera tienes como la referencia, la entrevista con el papá, puedes tener un contacto más cercano para que te puedan empapar de información sobre el alumno. Pero, por ejemplo, en el sector público, donde a lo mejor las condiciones sí son muy desiguales, habrá alumnos que se puedan conectar con la maestra cuando la maestra está solicitándolos para dar la clase. Habrá alumnos que no se conectan con la maestra y solamente es mediante los trabajitos que manda la maestra en la semana y todo es impreso y lo regresan así. Entonces sí es muy complicado para los maestros el poder identificar para entonces poder responder a las necesidades que tienen mis alumnos en base a sus estilos de aprendizaje y poder crear tanto actividades como la secuencia de la clase y poder sacar ese mayor provecho para que lo que yo estoy planeando realmente mis alumnos logren llegar a los aprendizajes esperados. Entonces, esa parte, el conocer que un estilo de aprendizaje se refiere a todas esas estrategias que utilizamos cuando se enfrentan ante nuevos conocimientos.
Las estrategias varían según lo que se quiera aprender. Cada persona se inclina por desarrollar ciertas estrategias o ciertas maneras de resolver algo, por preferencias o tendencias globales que definen un estilo de aprendizaje. También se define como el conjunto de características psicológicas, rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que se conjuntan cuando una persona se enfrenta a una situación de aprendizaje. Otra es la noción que cada persona aprende de manera distinta permite buscar las vías más adecuadas para poder facilitar el aprendizaje cuando los estudiantes se les enseña según su propio estilo de aprendizaje, aprenden con más efectividad y en consecuencia, pues el proceso de enseñanza-aprendizaje es más enriquecedor, ¿verdad? Cuando le damos con una palabra al clavo dónde o cómo aprende el alumno y entonces le cambiamos el panorama, facilitamos nuestro trabajo, como papás, te relajas porque también no le entra la A por ningún lado, pero es que, ¿cómo no lo hago que se la aprenda y ya se la repetí 50,000 veces? Pero a lo mejor resulta que el niño es meramente visual y entonces, pues imagínate, todo ese contenido, ese aprendizaje que le quieres ¿cómo se llama? Partir o dejar, ha sido auditivo, auditivo, auditivo. Entonces él está luchando contra su estilo de aprendizaje que tiene para poder retener esa información. Entonces, pues eso son, ¿no? Las herramientas que vamos a poner en juego a través de, obviamente, pues de los sentidos, que es cómo funciona nuestro canal de aprendizaje que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Y saber que pues no todos tenemos el mismo, algunos no nos regimos específicamente por uno, entonces sí es como el poder identificarlo, híjole, sí nos resuelve mucho la vida como maestros y ahora que los papás están trabajando con los niños, creo que también les va a poder resolver mucho la vida a ellos, ¿no? Y entonces, pero más adelantito ahí lo vamos a ir descubriendo en torno a qué se gira esto. Así es, y como lo mencionas, esta parte del beneficio, del ahorro del trabajo, ¿sabes? Como tú lo mencionas, no nada más estamos beneficiando o apoyando al niño. El trabajo del docente, ya sabes, como que, ay, si hubiera, o sea, si por ejemplo, si este test o esta información lo hubiera tenido desde el inicio del ciclo escolar o lo hubiera hecho, hubiera ahorrado un montón de trabajo y también de estas situaciones que a veces vemos como, no, es que tiene problemas de conducta, es que tiene esto, pero realmente porque no sabemos cuál es su estilo de aprendizaje. Y también los papás, Así o sea, es. que ellos tengan también esta herramienta. Este maestro ya le dije, ya él me puse, ya duré 3 horas con él sentado en la mesa y no. Yo, a ver, pues vamos a ver cuál es su estilo de aprendizaje, usted cómo le está enseñando. Entonces, estas herramientas son muy importantes para los papás, como tú lo mencionas. Así es. Ok, y vamos a pasar. Bueno, y vamos bueno, a pasar. La anterior, en algo muy sencillito, ¿no? Bueno, son los 3 estilos de aprendizaje más comunes o los que todo mundo identifica. Por ahí estuve también haciendo mi tareita de buscar e investigar. Y está el lectoescrito, está el intrapersonal, que es bueno, pero va así como más hacia lo que son las inteligencias, ¿no? También ya ves que en referencia a los estilos, poder identificar también las inteligencias múltiples, pero bueno, vienen también desde lo que son los estilos de aprendizaje. Ahorita nos vamos a enfocar en estos 3 y bueno, pues es el visual, kinestésico y el auditivo. Y creo que eso todo mundo, aunque no seas especialista o profesional en esta área, todo mundo decimos, ¿verdad? Es visual, es auditivo, es kinestésico. Es una palabra que utilizamos en muchos lugares y muchas ocasiones, todas las personas que, aunque no tengan una formación docente o que no sean profesionales, sino mira, es que es muy auditivo y entonces, pues vamos a ver si realmente los que pensamos que son auditivos o los que pensamos que son visuales lo son, o sobre todo los kine, ¿no? Que son los que más
se confunden por ahí, no, es kinestésico, porque él todo el tiempo está para allá y para acá y tiene que moverse, tiene que tocar y tiene que hacer y no sé qué. Entonces ahorita vamos a descubrir si realmente por ahí son meramente kinestésicos o hay algo más. ¿Quieres poner la siguiente? Esa la y bueno, pues el estilo de aprendizaje pues visual. Aquí está, creo que muy claro, aprende lo que ve, ¿verdad? A través de todo lo que ve, ese es su primer canal de aprendizaje. El kinestésico aprende lo que hace, ¿sí? Y por ahí ese niñito, yo creo que así los vemos realmente, ¿no? El que está con el coche, el que está con el lápiz, el que corre con la pelota a la vez. Y el auditivo aprende en lo que oye. Entonces, lo que ve, lo que hace, lo que toca, y lo que oye. Son las características así sintetizadas de lo que es cada uno de estos estilos de aprendizaje. Bueno, y ya en el auditivo se relaciona con el sentido del oído. El alumno utiliza el sistema auditivo de representación cuando recuerda un mensaje verbal o una experiencia sonora, generalmente de manera secuencial y organizada. Muestra preferencia por recibir explicaciones orales y a menudo se repite con frecuencia las palabras o conceptos que juzga importantes. Es muy efectivo en el aprendizaje de idiomas o discursos. Naturalmente es el más apropiado en el aprendizaje de todo lo relacionado con... ¿Seguimos ahí? Sí, ok. Como que vi que nos perdimos. Todo lo relacionado con la música. Entonces, el auditivo, ¿verdad? Todo lo que escucha puede o tiene esa memoria auditiva y entonces puede darnos una explicación de lo que escuchó. Son niños que se inclinan mucho por la cuestión musical, que por ahí, por ejemplo, de repente no se aprendía las tablas y mira, las escuchó en una canción y en un 2x3 ya se las sabía. Y entonces lo tuvieron escribiendo las tablas no sé cuántas veces. O me resuelves, me vas a hacer tantas multiplicaciones para que te aprendas la tabla del 2, 2 por 5, 2 por no sé qué, y lo tienen ahí no sé cuántas clases haciendo las tablas de la misma manera, y entonces resulta que el niño por ahí fue con el primito estaba escuchando un programa X y se encontró el de las tablas y lo escuchó, con una vez que las escuchó se las aprendió, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, vamos viendo, ¿no? Que el niño, entonces, pues si es muy auditivo, ese va a ser su canal para poderle meter todos los contenidos, todos los aprendizajes. Sabemos que de repente va a ser algo complicado en el día o en las clases, porque la maestra, pues no dejan de estar inmersos en un grupo, ¿no? Sea en el grupo, yo les digo a mis alumnos, aquí a través de la pantalla, este es nuestro salón de clases. O sea presencial con 4 bardas, entonces, cual sea el grupo, no vamos a poder, si yo tengo a Juanito y a Pedrito y a la mitad del grupo que son auditivos, pues entonces todo lo voy a poner para los niños que son auditivos. Y los demás, ¿no? Entonces es como buscar esos complementos porque también hay que hacerles entrenamiento a ellos para que también desarrollen todos esos estímulos, ¿sí? Y entonces aprendan que si yo no estoy ahorita escuchando, pues entonces también tengo que entrenar a mi vista para que también capte aprendizajes, concentre, tenga atención, retenga información, ¿verdad? Que a lo mejor no va a ser su fortaleza, pero sí tengo que entrenarlo para que pueda resolver las situaciones que se le presenten independientemente de que el mensaje, el aprendizaje, el conocimiento que se les esté impartiendo no sean propiamente pues su canal de aprendizaje, ¿no? En el visual está relacionado con el sentido de la vista. Cuando utilizan el sistema de representación visual, los alumnos leen o construyen imágenes que representan las ideas. Toman nota, elaboran dibujos o diagramas que les ayudan a visualizar o a procesar una mayor cantidad de datos en un poco tiempo. Por ello, es el modelo ideal para establecer relación entre datos y conceptos.
es la capacidad de abstracción y la capacidad de planificar. Están directamente relacionadas con una capacidad de visualizar. Entonces, fíjate, si nos ponemos un poquito como a reflexionar, ahí, por ejemplo, yo pienso, ¿no? Un arquitecto, ¿qué estilo de aprendizaje tendrá? Quien se inclina, pues, por la carrera de arquitectura. Puede ser visual o kinestésico también. Exacto, pero más visual, ¿no? Porque entonces empieza, yo veo, por ejemplo, yo tengo una hermana que es arquitecta, mi papá era ingeniero civil, entonces él se paraba en un lugar y decía, aquí se puede hacer tanto, y empezaba, yo me lo imaginaba, ¿sabes cómo? Como dibujando el plano, lo que tenía que hacer. Entonces son muy visuales, porque entonces ellos a través de la representación de la imagen empiezan a desarrollar todo su esquema o toda su estructura o su organización. Por ejemplo, yo cuando estaba en la normal, yo recuerdo que tenía un maestro que quiero mucho, que si está viendo, le mando un saludote al maestro Carlos, y no nada más con él, en todas las clases, pero él era como mucho de ponernos que, ya sabes, como el dibujito, a ver, acuérdense, por ejemplo, ¿no? Nos daba ejemplos muy bizarros, si tú quieres, pero nos enganchaba mucho, fíjate, en licenciatura, y es su personalidad, ¿eh? Pero nos enganchaba en la clase porque es de cuenta cuando empezamos a ver la materia de necesidades educativas, que era educación especial, era su materia, y entonces en el primer semestre me acuerdo que nos empieza a platicar de las teorías de Vygotsky, de Piaget, y entonces a nosotros así como, ¿qué, no? Y nos platicaba la diferencia de una teoría y de otra teoría y lo que tenían de relación en la cuestión de educación especial. No sé si a todos nos vio cara de qué nos estás hablando. Porque entonces en el momento voltea y nos dice, a ver, ¿ustedes conocen al Santo y al Blue Demon? Sabrás que más de 2, 3 levantaron la mano. Entonces, no, pues así, imagínenselo. Uno era el Santo y el otro era el Blue Demon. Y entonces uno decía que esto y esto y esto y esto, y el otro decía que esto y esto y esto. ¿Entendieron todos? Sí. Entonces, imagínate, nos trae un ancla mental, ¿no? Un referente mental para que entonces nosotros pusiéramos en juego, a través a lo mejor en algún momento vimos alguna película o escuchamos hablar de tal personaje y entonces a lo mejor no lo conocía, pero escuché que hablaban de él y podía construir una idea de cómo era, entonces pues ya podía yo aterrizarlo en otro conocimiento, ¿no? O a lo mejor lo veía y ya sabía de qué me estaban hablando y entonces podía aterrizar la idea que me decía el maestro. Y con él, te digo, con todos, pero yo lo que hacía era, por ejemplo, yo ponía la fecha y el tema y lo que veíamos, y siempre me acuerdo, y por ahí tengo libretas que ponía dibujitos, la clase del Santo y del Blue Demon. Entonces, cuando tenía que estudiar, yo con esos dibujitos que hacía o plasmaba o el diagramita que el maestro ponía en la clase y era de la que me veías en friega escribiendo, y siempre me ha gustado mucho escribir, entonces que yo hacía mis gráficas y todo, organizaba, como aquí dice, hacía mis esquemas o mis mapas mentales, entonces para mí era muy fácil poder estudiar, porque entonces yo con lo que dibujaba, yo me acordaba de la clase. Y entonces cuando estaba en el examen, lo que hacía era, veía la pregunta, ¿no? Las teorías de no sé qué. Entonces yo y ya me acordaba de los dibujitos que había hecho y entonces podía, órale, y a darle, ¿no? A las respuestas del examen. Entonces la importancia que tiene que como maestro sepas cómo puedes llegar para que entonces realmente al final del día tú les dejas como, el aprendizaje es como la semillita, ¿no? Y entonces el niño se encarga de distribuirla y hacerla florecer y poner en juego que esa semillita dé muchos frutos y pues al final del día los frutos son eso, que tenga el conocimiento de lo que tú como docente estás impartiendo en ese momento. Soy mucho de contar cosas de mi vida, ¿eh? No, de relacionar. Hasta las clases, yo tengo a los chiquillos así. Está muy padre porque podemos hacer ok, en estas partes hacer como llevarlo a lo cotidiano, ¿sabes? Como, ok, este recurso lo puedo llevar a esta acción, este recurso lo puedo llevar a esta acción. Entonces está muy bien porque quieras o no, son muchos ejemplos. Se puede hacer esto, se puede hacer el otro, queriendo o no. Sí, hay varias preguntas ahí, las estoy viendo.
Las vamos a responder ahorita al final, igual escríbanlas para que no se les olvide. Y bueno, si en el Inter también podemos estar escribiendo, contestando algunas preguntas, pues también lo vamos haciendo, porque de repente sí me da el Alzheimer, y se me va la onda, y luego me van a ver que me vaya, pero luego trato de regresar. Así, Ok, vamos a la siguiente. El kinestésico, bueno, se relaciona con las emociones, los sentimientos, los sentidos del tacto, el olfato y el gusto, y cuando el alumno procesa la información relacionada a sus sensaciones y movimientos, está utilizando el sistema de representación kinestésico y de esta manera consigue un aprendizaje más profundo, pero que requiere de más tiempo. Ojo ahí. Entonces, maestros, papás, y me incluyo un poco, no desesperemos en que queramos que nuestros hijos, y ya sé que necesitas tocarlo, agarrarlo, olerlo, sentirlo, ya, entonces ya tienes que saber de qué te estoy hablando. Requieren de más tiempo, porque entonces aquí nos habla de que hay una cuestión a nivel sensorial, ¿sí? Que entonces necesita de muchos estímulos para poder retener esa información, decodificar esa información y entonces poderla poner en práctica, ¿no? Poderla, pues sí, responder a la tarea que se le está requiriendo en ese momento. La razón es muy sencilla, es más rápido aprender a través de la vista, que una bicicleta es un vehículo con 2 ruedas, pero aprender a conducirla requiere de movilizar todo nuestro cuerpo, todo nuestro organismo para poder utilizarla, ¿no? Entonces, es algo parecido. Yo puedo ver que contiene 2 ruedas, pero entonces, cuando yo ya lo pongo a la práctica, sé que tengo que tener equilibrio, tengo que tener permanencia, tengo que tener atención, tengo que tener fuerza muscular, tengo que tener capacidad de resolución si me sale un coche cerca por acá o si va otro en bicicleta, o sea, sí, entonces implica muchas cuestiones. Tengo que estar atento en todos los aspectos o todos los sentidos, tenerlos alerta. Y bueno, pues yo creo que el kinestésico pone en juego muchas de sus debe de poner muchas de sus habilidades para poder responder. Y a veces el decir, es kinestésico, es que se mueve mucho, es que anda para todos lados, es que mira, no puede quedarse sentado en su lugar y si yo nada más a todos los puse a trabajar con plastilina y él quería la plastilina y luego se paró y fue por el vaso y luego necesitó no sé qué porque le di como 5 cosas y no pude lograr tener su atención y no me entendía lo que yo quería que hiciera o que realizara. Entonces ahí cuando platicábamos del tema tú y yo en lo individual, que era una pruebita y nos llevamos como más de media hora, tocábamos ese tema, ¿no? ¿Cómo es que de repente el niño que se mueve no necesariamente es kinestésico, sino hay que ver realmente por qué tiene tanto movimiento, por qué requiere de estar aquí y allá y acullá para poder integrar algo? Entonces, volvemos a lo que mencioné casi al inicio de que pusiste esta diapositiva, esa necesidad a nivel sensorial que necesita que él busque dentro de todos los estímulos que tiene qué o cuál pueda responder y le permita a él entonces, era por esto o era para esto, ¿no? Y entonces llegue el aprendizaje o llegue el conocimiento, el contenido que tiene que captar para entonces, maestra, ya le entendí, entonces era por esto. Pero después de que 50,000 veces hizo lo mismo, ¿no? Entonces, pues eso nos habla también de la cuestión de los sentidos, que ahorita tengo yo niños en terapia, chiquitos, con muchas alteraciones a nivel sensorial, pero porque como papás no les damos los medios, en cuestión de el espacio en las casas, ¿no? Porque queremos traerlos siempre limpios, que no se ensucien, yo le doy de comer, no quiero que ande descalzo, donde yo vivo, pues no hay tierra como tal para que el niño tenga esas experiencias, entonces
híjole, realmente se ven limitados en muchas situaciones que luego cuando ya nos llegan a consulta, entonces los vemos, ¿no? Cuando les das la arena y que la tocan y entonces la sensación que les genera de miedo, de angustia y después ya les va gustando, entonces, pero el que estén limitados también de alguna manera les impide poder identificar o poder desarrollar en un futuro esos estilos de aprendizaje, ¿no? Y entonces, pues obviamente en el momento les damos el celular porque es la niñera que los entretiene mucho tiempo y lo tienes ahí y entonces el niño pierde noción, pierde sentido del desarrollar su escucha, desarrollar sus movimientos o no tiene esos estímulos visuales que requiere y entonces el niño tiene que buscar cómo poder resolver las situaciones y entonces vemos niños muy desorganizados, vemos niños que no encuentran, ¿no? El punto para entonces son niños con poca, con un habla muy limitada, con muchas dificultades en la marcha, o sea, con muchas situaciones que vienen desde la cuestión sensorial. La importancia que tiene tener también todos nuestros sentidos trabajando como deben de ser, ¿no? A excepción, bueno, de que tengas alguna discapacidad o alguna condición que no te permita, pues bueno, sabemos que estás condicionado a eso, ¿no? Pero cuando tenemos nuestros sentidos funcionando, que funcionan bien, el no utilizarlos de repente nosotros también ya como adultos es como dice el dicho, ¿no? Hasta que nos falta un sentido, valoramos, ¿no? Ya. Te quemaste, la uña se te enterró, no lo usas, y entonces, ay, no puedes hacer, y traes la uña con la férula, con el yeso, y le das el valor y el sentido a tu mano y a lo que puedes hacer con tu mano. Pero mientras ni siquiera nos percatamos de todo lo que hace o lo importante que es en nuestro cuerpo y lo que influye, ¿no? En lo que podemos aprender, en lo que podemos hacer con nuestros sentidos. Así es, bastantes cosas. Yo, por ejemplo, no sabía nadar y entré a clases de natación y pues ya más o menos, ¿no? Pero la importancia, como tú mencionas, el hecho de poder coordinar tu cuerpo, de poder trabajar equilibrio, de poder saber pues cómo es esa coordinación tuya, o sea, de tu mente con el cuerpo, es súper importante y creo que los niños deberían de tenerla. Entonces, algo tan sencillo, ¿no? Llegas ya de adulto y es mucho más miedo, entran muchas más cosas que si empiezas desde pequeño. Entonces, es súper importante esta parte en la que a veces mandamos a los niños a clases extra, ¿no? Es que trate de llevarlo a clase de esto, trate de llevarlo a esta clase extra cuando tienen mucha energía, ¿no? Queremos como que, ok, bajen sus niveles de energía, vamos a ver qué más puede hacer el niño. Es súper importante esto, que los niños comiencen a visualizar su cuerpo como uno. A veces como que es muy diferente, como que ellos no ven esa posibilidad y por eso es que les da miedo hacer todo. Entonces, como tú mencionas, estas experiencias limitadas o a veces no es tanto no quiero, como papá, no quiero que lo haga, no, es más bien como que no los propiciamos o no les damos los espacios y eso hace que se vea limitado. Entonces, sí es muy importante todo lo que puede beneficiar este tipo de actividades, ¿no? Así es, y también lo que vamos desarrollando, ¿no? El estar practicando ciertas situaciones nos van haciendo más hábiles, como tú dices, ¿no? No sé hacer esto, no puedo, no sé nadar, pero entonces el atreverte a intentar aprender a nadar, bueno, ya después empiezas a hacer hasta no sé, una manera de nadar que no te enseñó el maestro. Mira, también funcionaba, no lo había pensado, ¿no? Entonces, esto es como todo, ¿no? Nos vamos haciendo hábiles en muchas cosas. Y creo que, por ejemplo, yo me considero una persona hábil porque puedo estar haciendo varias cosas a la vez, puedo estar escuchando una plática y puedo estar leyendo y puedo responder al otro. De repente sí es una cuestión también ahí como que un arma de dos filos, porque entonces
a veces dejas algo importante, suprimes, ¿no? Eso por enfocarte en lo que en el momento te llegó como más estímulo, y pierda la noción de esto. Pero en medida de que vas siendo consciente de esas situaciones, como que lo vas tratando de regular. Y por ejemplo, en la situación que comentas, ¿cuántos pacientitos los que nos dedicamos a terapia de lenguaje llegan a consulta? El papá llega preguntando porque, bueno, el niño es muy inquieto y entonces la maestra pues dice que es hiperactivo y no pone atención en la clase y no entiende y la maestra tiene que hacer esto y el otro y aquello y mire maestra, sí, sí es cierto y yo ya lo vi y entonces uno empieza a observarlos y te das cuenta que el niño, su necesidad de movimiento no necesariamente es porque el niño es hiperactivo, sino por ejemplo, que el niño tiene una deficiencia a nivel auditivo, ¿sí? Que el niño tiene alguna hipoacusia, que el niño trae una alteración a nivel auditivo y entonces pues claro que va a ser un niño que va a estar en constante movimiento. ¿Por qué? Porque está buscando esa manera de captar lo que él no sabe, porque nadie le dice, ¿verdad? Oye, si escuchas bien, mira, tienes que escuchar de tal manera tales sonidos, o tú si no los escuchas me avisas, pues no. Entonces el niño piensa que esa audición que tiene es normal y entonces de ahí a veces, el niño anda para allá y para acá y para allá y para acá y entonces, por ejemplo, acabo de ir la semana pasada, hace 15 días creo, a una charla que dio muy buena una compañera con la que tengo el gusto de trabajar en CEAN, acá en Vallarta, ser parte de su equipo también, y nos comentaba, ¿verdad?, que está comprobado, por ejemplo, que los niños con síndrome de Down pueden o tienden a tener Asperger también, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, otras patologías que se van adicionando o que es muy hiperactivo y entonces te das cuenta, porque mire, le hablo, no me escucha y no, mire, pero bien que con las cosas que le importan, sí, sí, porque sí es auditivo, ¿eh? Pero, no quiere, cuando le conviene, maestra, y entonces vuelvo con lo que iniciaba, ¿verdad? Tomamos como que los nombres nada más de los estilos, pero no los tenemos bien identificados para entonces poder decir, a ver, si es auditivo, no es auditivo, es visual, es kinestésico, es auditivo visual, y entonces poder realmente de alguna manera ver qué sí podemos permitir y qué no podemos permitir, qué sí podemos asociarlo con una necesidad del niño y qué es algo que ya no es como la necesidad del niño, pero está haciendo mal uso de eso, ¿no? Porque los niños son bien hábiles y luego en la escuela nos dicen, ¿verdad? Maestra, es que yo no la escuché porque, yo aprendo, a mí me lo han dicho, ¿eh? Yo soy muy visual. Y yo, mira. Si quieres visual. Ok. Tú con tu test ahí de, no. Sí, no, como todo, nos quieren medir y entonces de repente son los mejores maestros porque nos dan las mejores lecciones de vida y nos ponen a estudiar y nos ponen a pensar y nos ponen a tratar de innovar. Por ejemplo, yo te comentaba ayer, ahora no me acuerdo, cuando yo les hice la presentación al grupo de tercero de las reglas del aula virtual, y entonces les puse un reglamento con diapositivas, y una de ellas era, mantengo la atención en la pongo atención en la clase a mi maestra, pero yo la diapositiva la puse de cabeza. ¿Quién crees que fue el único niño que al momento que yo la puse, que 4 segundos que la puse, me dijo, está al revés tu foto, maestra, me dice. El niño que yo tengo referencia, que no lo conocía, no había trabajado con él, pero sí había escuchado, ya sabes, entre juntas, perdón, de consejo, es muy inquieto, es el más distraído, es muy disperso, es hiperactivo. Fue el primero que se dio cuenta que yo puse la diapositiva al revés, con toda la intención. Y yo me di cuenta porque puso la carita así como, entonces lo que hizo fue girarse, se puso de cabeza para poderla leer y él la empieza a leer. Pongo atención a las indicaciones que dice mi maestra. Maestra, está mal tu foto. Ya entonces todos. Sí es cierto, maestra. Fíjate, el niño que no pone atención, no, él si no está moviéndose todo el día, no aprende.
Entonces, yo en ningún momento le pedí que se moviera. Yo puse una imagen y era meramente visual y él inmediatamente identificó que la imagen estaba de cabeza, cuando el resto del grupo no se había dado cuenta. Entonces, ya después, no es cierto. Ah, sí es cierto, maestra. Entonces ya ahí fueron aportando. Y por ejemplo, de repente estas son estrategias que podemos utilizar. ¿Cuántas veces no tenemos tapizado nuestro salón de todo el abecedario? Y así pasa todo el ciclo escolar, el abecedario ahí pegado. Yo lo llegué a hacer en alguna escuela también, que quité letras o las cambié de lugar, a ver si se daban cuenta. Uno, al final casi la graduación, cuando vamos a sacar las cosas para limpiar el salón. Pero entonces el cambiar de repente las cosas para centrar la atención en los niños, por ejemplo, son estrategias fáciles que no nos implican mucho trabajo, pero que sí tenemos que tener como bien claras para quién las vamos a hacer o para quién las vamos en quién estamos pensándolas, y entonces obviamente vamos a involucrar al resto del grupo, ¿no? Pero entonces sí tener como muy claro, ¿no? A ver, Lisbeth, María y Pablito, hoy en la clase tienen que traer un paño, se van a tapar sus ojos. Si yo sé que ellos son auditivos, entonces, bueno, visuales, se van a tapar sus ojos, pongan mucha atención. Yo sé que son visuales como maestra, pero lo que yo quiero es que pongan en juego otro tipo de sentidos, ¿no? Y entonces, imagínate la concentración tal que tienen que tener porque su canal de aprendizaje está bloqueado. Entonces, el único que tienen es el auditivo, porque no pueden tocar, no pueden oler, no pueden sentir, porque es a través de una pantalla. Entonces, lo que les va a implicar a ellos es estar atentos para poder percibir la información que voy a dar, porque antes de eso obviamente los tienes que enamorar, ¿verdad? Porque el que sepa de qué se trata va a tener tal beneficio. Pues ahí los vas a tener enganchados en esa clase, a lo mejor tan aburrida, tan tediosa que puede ser en una materia, con temas que a veces hasta nosotros, a quien sabe dónde trabajo, que hasta nosotros como maestros nos da flojera, ¿no? Tal materia o tal tema que tú dices, ay, de verdad, toca esto hoy. Y entonces imagínate para los niños, pero el hacerlo de esa manera diferente, tiene su atención, o el niño que está muy disperso en la clase y que es como el que está ahí, todo el tiempo interrumpiendo, que no te deja que fluya, y le pones a trabajar este tipo de habilidades o este tipo de estrategias o de actividades, te funcionan mucho, y entonces es el primero que vas a querer tener mañana ahí, que maestra, ¿y hoy qué vamos a hacer? Oye, ¿quién le va a tocar, no? Y piensa que es un beneficio. Yo aplico mucho eso, que a ver, voy a sacar aquí en el papelito el que se tiene que hacer tal cosa. Mentira, yo ya lo tenía diseñado. Pero entonces el niño piensa que le tocó y ni modo, y ahora ¿qué crees? Lo vas a hacer de tal manera, lo sacas de su confort, lo pones a crear, a pensar, a poner otro tipo de habilidades, de estrategias en juego, que él las tiene, sin duda las tiene, pero entonces a lo mejor no ha tenido esa oportunidad de poderlas experimentar. Y ahora que están en casa, pues imagínate, ¿no? Si en la escuela es su principal lugar para poder poner en juego todo esto, ahora que están en casa, pues es una situación muy complicada, pero entonces también como papás, pues creo que podemos echar mano de eso, ¿no? Si tiene que ser la lectura te dejaron de tarea que leas tal página, pues a lo mejor no lo pones a que la lean, buscas en internet, ahorita la mayoría de los libros o todos los libros de texto, por ejemplo, de diferentes editoriales o los de la SEP, están en internet. Entonces se lo pones, lo buscas en audio, a ver, escúchalo, si no lo quieres leer, no, porque no quiero, que qué aburrido, que no sé qué. Por ejemplo, ¿no? Niños con dislexia, que les cuesta más trabajo, o que a ellos les va muy bien si ellos escuchan la lectura de otra persona. Entonces, por ejemplo, este tipo de situaciones o de estrategias, el que te dejaron la tarea de leer tal página, pero sabemos que los niños con dislexia les va a costar mucho trabajo poder entender o rescatar la información que ellos lean, por las dificultades en la inversión de letras, que
sustituyan, que omitan por ahí alguna consonante, etc., etc., que tú se lo pongas en una lectura guiada o dirigida por alguien más y entonces, ahora sí cuéntame de qué se trataba, ¿no? Entonces, pues sí, como el facilitarles el camino, porque realmente, híjole, pues todos están ahora iniciando un nuevo ciclo escolar que no conocen, que no dominan, que son temas nuevos y entonces al final del día es darles ese auxilio a ellos y a los papás también, porque pues al final de cuentas son papás, no son maestros, no son profesionales, no conocen los temas, no saben cómo enseñar, ¿no? Entonces, ahí es donde sí nos encontramos con el estrés al 1000. Sí. Porque no, y luego viene la situación y la relación afectiva, ya sabes, ¿no? Porque a ti no te hacen caso, aunque tú sepas cómo es, pero llega amablemente Juanito de la esquina y les dice cómo, y le entendieron a la primera. Y tú así de, pero si yo te expliqué lo mismo, ¿no? Entonces, sí son muchas situaciones. Sí, así es. Ok, vamos a pasar a la siguiente. Ok, bueno, las características de los alumnos. El aprendizaje kinestésico, ¿cuáles son sus características? Pues es un alumno que procesa información asociando las sensaciones y movimientos. Eso ya lo habíamos comentado, ¿verdad? El niño que prefiere el baile, estar moviéndose, tocar, ver, oler, sentir, ¿sí? Esas son las características del alumno. Pero bueno, ahí nada más hay que, volvemos al punto, ¿no? Ser muy observadores y ver si realmente es un estilo de aprendizaje o es una necesidad que está presentando a nivel sensorial, donde tiene que registrar todo eso o tiene que registrar un conocimiento a través del tacto, del gusto, del olfato, ¿sí? Para poder entonces aplicar en alguna situación que se le está requiriendo. El canal visual, bueno, las características de los alumnos que tienen el canal visual o que son visuales son aquellas personas que recuerdan mejor lo que ven u observan en la imagen que se les presenta. Pueden emplear alguna técnica de estudio como subrayar lo más importante, las ideas principales, utilizar o elaborar esquemas, cuadros, diagramas o toda esa información que desean estudiar o visualizar, ¿no? O ver videos. Las características de un alumno con aprendizaje auditivo, pueden aprenderse las tablas de multiplicar a través de canciones, resulta mejor el método auditivo, escuchan las voces grabadas, juegos reconstruidos mentalmente, pueden darse cuenta de uno o acceder fácilmente a representaciones auditivas. Y cuando uno los mira horizontalmente, hacen referencia a su cabeza. Por ejemplo, eso es como algo muy, muy claro. Cuando le estás hablando a alguien, porque hasta nosotros lo hacemos. Yo lo he hecho. Cuando quiero, y luego digo, no le entendí, o cómo. Nos habla alguien y giras, ¿no? ¿Qué maestra? Entonces, tratas de enfocar tu atención a nivel auditivo. Y entonces, ¿cómo o haces ese particular, ¿no? Que luego hasta te giras o está alguien exponiendo algún tema o hablando de algo y lo vas siguiendo con la mirada o estás buscando como, a lo mejor no le estás viendo a él porque estás viendo otra cosa, pero estás guiando tu oído hacia donde viene ese estímulo auditivo para entonces tú seguir captando esa información. Así es. ¿Cambiamos al otro o sigues con el visual? Sí, no, ya. Bueno, la importancia de la detección y la aplicación en las aulas virtuales. ¿Por qué es importante detectarlos? Porque, bueno, va a ser la base para poder planificar en primera y en segunda poder responder a las necesidades de los alumnos, ¿no? Poder llevar un aprendizaje efectivo. En medida de que yo detecte cuántos alumnos tengo auditivos, cuántos alumnos tengo visuales, cuántos alumnos tengo kinestésicos, cuántos alumnos tengo auditivo visual,
En esa medida, yo voy a poder realizar mi planeación como maestra para poder responder a todos y que el conocimiento o la actividad o el tema, que es uno solo, que voy a desarrollar durante mi clase, los 20, los 15, los 10 alumnos que tengan la misma oportunidad de acceso a ese aprendizaje. Esa es la importancia, o sea, toda, total, ¿no? Y ahora, con los papás que los tienen en la escuela, que están como apoyo o que muchos de ellos están como guiadores de ese aprendizaje, el poder identificar, híjole, pues nos va a resolver mucho la vida, porque entonces si yo como papá, que no soy profesionista, que no sé mucho de esto, logro identificar que mi hijo es más visual, entonces ya tengo que tener en conocimiento y en mi mente que va a requerir de que yo le tenga las tablas en una hojita donde él pueda estarlas viendo para resolver ciertas situaciones, donde él a lo mejor necesite un alfabeto pegado en la pared para que él pueda, con referentes, a lo mejor para que él pueda recordar, si está iniciando el proceso de lectoescritura, por ejemplo, o va a iniciarlo apenas, yo le haga un dictado y entonces él pueda buscarla a través de la imagen y pueda asociar imagen con grafía y entonces pueda acordarse cómo suena para que pueda resolver esa tarea, ¿no? O para que pueda integrarlo. Si yo sé que mi hijo es auditivo y yo le tengo tapizado el lugar, porque ahora sí nos dieron chance o sí dimos chance, como ya estábamos avisados a que empezábamos en línea, entonces realmente muchos papás han acondicionado el área donde sus hijos están tomando las clases muy padre, muy bonita, con mucho estímulo y tapizada, ¿no? Algunos de información. Pero ¿qué crees? Entonces resulta que a lo mejor tu hijo es auditivo, nada visual. Y entonces realmente, por más padre que te haya quedado, pues no vas a poder o no va a poder sacarle el provecho que tú querías, ¿no? Y entonces como papá te vas a sentir enojado, te vas a sentir frustrado quizás en algún momento, porque, pero mira, si te lo puse aquí y aquí lo tienes y no lo puedes entender y no lo aprendes y no sé qué, pues no, porque realmente no está satisfaciendo su canal de aprendizaje. Y entonces, no va a haber mayor relevancia, ¿no? Si yo sé que mi hijo es kinestésico, necesita ver, tocar, oler, probar, y entonces, por ejemplo, se me ocurre, está viendo fracciones y entonces, ¿cómo le hago? Porque pues no lo puedo tener ahí, o sea, no logro que centre su atención. ¿Qué tengo que hacer? Pues entonces a lo mejor el cuaderno, el libro y el lápiz lo dejo como última opción si le voy a enseñar fracciones. ¿Qué voy a hacer? Ah, pues la maestra dijo que tiene que hacer sumas de fracciones equivalentes, 2/4 más 1/4. Y en vez de ponerlo a que se ponga y las resuelva, ven, tráete la Play-Doh, ¿no? Se me ocurre. O vamos a hacer masa con la maseca. Haz las bolitas y a ver, este se llama entero, haz un entero, es como una bolita entera, ok, la tortillita, lo que quieras hacerle, ¿no? Entonces, parte y resulta que le haces toda la primera familia de fracciones. El entero, los medios, los tercios, los cuartos. Ah, ok. Ahora, aquí dice en tu libreta, ya te vas a la libreta, ¿no? Que son 2/4 más 1/4. ¿Cuánto es? Entonces, el que el niño pueda prepararlo, lo haga la división de esa fracción con la plastilina en cuartos y después los cuente. Y entonces, como ya le permitiste tocarlo, ah, entonces son 2/4 más 1/2, se forma uno completo, es un entero. Ah, entonces ya le estás dando la oportunidad de que pueda comprobar de dónde sale ese entero, ¿no? Que 2/4 más 1/2, a lo mejor número por número no le dice nada. Y no es como significativo para un niño que necesita tocar, comprobar, practicar y hacer. Pero si tú le das esos apoyos, claro, estoy 99.9% que va a lograr entender de lo que le estás hablando y que entonces cuando tú le platiques, la tarea son las fracciones, ah, como las que hicimos la otra vez con tal cosa, y entonces va a tener una referencia de lo que le estás hablando. Claro que en el Inter te puedes encontrar con muchas situaciones, ¿no? Pero sí, el tener identificado cuál es el estilo de aprendizaje de tu hijo como papá que estás trabajando con él en casa es súper importante.
Vamos a esperar a que regrese. Creo que se le cortó. ¿Ya regresamos o no? Sí, creo que se te cortó. ¿Ya? ¿Ya regresó? Ya estás Ok. aquí. Entonces, en medida de que lo identifiquemos, nos va a cambiar completamente el panorama de cómo podemos ayudarlos, y la otra, qué tenemos o podemos hacer, ¿no? Porque de repente se piensa que adecuaciones curriculares, que ahora son ajustes razonables, híjole, ¿cómo le hacen? ¿Qué estrategias? Y a veces es lo más simple que te puedes encontrar. No requiere tanto trabajo. Exacto. Ok. Y ahí si hay algo, tú párame, porque yo me voy, me suelto y me suelto y me suelto. Y bueno, en cuestión de los instrumentos, igual volvemos, ¿no? Por ejemplo, hay instrumentos muy fáciles que los encontramos en internet, en páginas, para poder identificar simplemente, por ejemplo, como de la carita, ¿no? Donde tú tienes que rellenar según la preferencia del niño, y entonces ahí haces al final un conteo y puede darte como un perfil de qué tipo de aprendizaje está más inclinado tu hijo o tu alumno. También hay otros instrumentos estandarizados que se pueden utilizar, o sea, pero hay mucha herramienta en cuestión de instrumentos con los que podemos echar mano para poder tener como un filtro o poder saber más o menos o poder definir cuál es el estilo de aprendizaje de nuestros hijos, y realmente a veces nosotros pensamos que es de tal y resulta que cuando aplicas algo tan sencillo dices, ay, yo pensaba que era tal, pero no, ya vi que estas características corresponden a tal cosa, ¿verdad? Exacto. Entonces, ahí, en ese sentido, digo, si son maestros regulares que no tienen como mucho acervo, decir, bueno, yo en el año apliqué y este es el que aplico, no, o sea, o es algo que lo vamos preparando cada ciclo escolar, pues hay mucha herramienta como esta que pueden echar mano, incluso hasta en la clase se lo puedes preguntar a los alumnos o dárselos como una especie de cuestionario, yo qué sé, ¿no? Buscar la manera, voy a mandarle una tarea a tu mami, me lo va a contestar, y en base a lo que tú estás observando en la clase con el niño, pues entonces puedes complementar ese pequeño test que envíes, y entonces podamos tener ahorita con esta modalidad una referencia un poquito más clara de cómo aprende mi alumno, cómo aprende mi hijo, para poder responder, ¿no? Porque ya lo comentábamos, sí estamos un poquito limitados a referencia de cuando estamos en las aulas, que tenemos o que debemos de hacer esto generalmente pues al inicio del ciclo escolar, ¿verdad? Así es, súper importante. Y como tú mencionas, hay muchos test, muchas herramientas que podemos encontrar en internet, las podemos descargar y aplicarlas. Igual si una dices, sabes que esta no se me hace tan completa, pues la puedes complementar con otra y ya ahí haciendo tu match de herramientas o ahí tu grupito de herramientas. Ajá. Fíjate que me encontré esta pirámide y se me hizo interesante en la cuestión de los estilos de aprendizaje. El 10% corresponde a lo que leemos, el 20% a lo que oímos, o sea, escuchar, el 30% lo que vemos, el 50% lo que vemos y oímos, el 70% lo que discutimos con otros, como por ejemplo hablar, preguntar y repetir, es cuando más aprendemos. El 80% lo que hacemos, el escribir, interpretar, participar, ¿sí? Y el 95% de lo que enseñamos a otros, ¿sí? El poder explicar, el resumir, el ilustrar, entonces nos da referencia de lo que sabemos. Por ejemplo, o es decir, obviamente cuando una persona tiene la capacidad de explicar, de resumirte algo o de decirte qué o cómo sucedió, pues claro está que ahí te puedes dar cuenta que realmente tiene un aprendizaje consolidado, ¿no? O que domina algo. Igual, por ejemplo, se me hizo interesante como para yo ponerla en la práctica con los niños,
porque entonces a veces pensamos que el que lee bien o el que lee sin muletillas o el que lee corridito, el que lee fluido, domínalo o tiene el conocimiento. Y pues resulta que no, ¿verdad? Habrá niños que tengan ciertas dificultades para la lectura fluida, pero si tú los vas guiando, haces preguntas claves o les pides que te expliquen lo que ellos entendieron, entonces resulta que rescatas mucha información de la que tenían que proporcionar, ¿verdad? Entonces, a mí hizo muy interesante estarla yo, en lo particular, analizando y poder como a lo mejor redirigir mi práctica docente o mi práctica terapéutica en base a cómo aprendemos. Exacto, y como tú lo mencionas, podríamos pensar que leyendo, como lo mencionas, cuando lo ponemos a los niños a leer, como que se les está quedando, o el hecho de que ya lean bien, ya lean de corridito, ya lo logramos, están aprendiendo pues muchísimo y podemos ver que hay otras cosas que son, que les brinda más aprendizaje, ¿no? Y también va a depender pues del niño, ¿no? Y de la personalidad. Así es. Bueno, en cuestión de estrategias, ya hablamos de los estilos de aprendizaje, ya hablamos de las características de los alumnos. Ahora, ¿qué puedo hacer, no? ¿Qué tipo de estudiante tengo y cómo debo estudiar? Bueno, pues los de aprendizaje visual entienden mejor las palabras que evocan imágenes, responden bien a las demostraciones y disfrutan y entienden mejor la presentación de un contenido visual. ¿Cómo deben estudiar este tipo de alumnos o de si mi hijo es visual? Bueno, entonces voy a permitirle o debo permitirle o voy a sugerirle ahora que si yo ya sé o ya tengo identificado que mi hijo es meramente visual, en vez de que se ponga a leer y a leer y a leer y a leer, repasando las actividades que hizo la maestra, sácame un listado de los temas, a lo mejor se me ocurre, de los temas que vieron, los títulos, busca en tu cuaderno los títulos. Haz un diagrama o haz un dibujo con dibujos, haz un cómic, por ejemplo, ¿no? A lo mejor. Y ahí vas a poner cada tema y qué le dice quién a qué. Y entonces imagínate, al hacer este tipo de trabajos, de diagramas, de mapas, de representaciones, está haciendo un repaso, está estudiando y muy seguramente le va a quedar el aprendizaje consolidado para que entonces cuando lo tenga que poner en práctica a la hora de presentar una evaluación, pues le va a ir muy bien, seguramente le va a ir muy bien, porque va entonces a poner en práctica su estilo de aprendizaje, ¿no? Y cuando estudia, cuando estudie, conoce, concentrarse en los títulos y subrayar la información importante. Bueno, es parte de lo que hablé ahorita. En los auditivos, ¿cómo deben de estudiar? Pues sí, ¿cómo deben de estudiar? Intentar explicar los conceptos que quieren aprender en voz alta y en sus propias palabras. Que graben las clases para escucharlas después, que se graben a sí mismos leyendo las notas y se escuchen después, que lean el material en voz alta, por ejemplo. A lo mejor aquí se me ocurre, ¿no? Papá, pues ya te dijeron la fecha del examen, ya te pusiste a temblar. Y entonces, pues lo tienes que poner a estudiar. ¿Cómo lo vas a poner a estudiar? Pues a lo mejor le permites que mande audios o vamos a jugar grábate y todos te vamos a escuchar. Imagínate que estás haciendo una exposición. Entonces, lo que él haga, ¿no? O lo que diga, o yo te voy a decir la información y entonces tú me vas a decir, me vas a contar de lo que yo te platiqué, ¿sí? Entonces, esta es la manera en la que se les va a facilitar a ellos estudiar. Y vuelvo al mismo punto, ¿no? Que también de alguna manera se nos va a facilitar a nosotros como papás que estamos trabajando ahorita con nuestros hijos en la casa. Porque si bien es cierto que en el momento de que hay exámenes, pues bueno, parte de las cosas que hacemos como maestros también es dar un repasito en la escuela, ¿verdad? Entonces también llevamos viendo más o menos qué niño sabe, tiene el conocimiento, pero a la hora que lo tiene que hacer escrito, híjole, le puede ir de veras muy mal en el examen.
pero tú sabes que tiene el conocimiento, tú sabes que durante las clases participó, tú sabes que podía resolver ciertas situaciones o ciertos problemas solo. Y entonces ahí es donde uno como maestro dentro del aula equilibras, ¿no? Dices, bueno, no le fue muy bien en el examen, pero sé que es un alumno que tiene esas capacidades. O viceversa, un alumno que si tú le haces el examen oral, le va muy bien. A lo mejor cuando lo tiene escrito híjole, se bloquea, ¿no? Entonces, esa parte nosotros la ponemos en juego estando en las aulas porque de alguna manera ya tenemos como esa referencia o esa experiencia previa. Como papá, a la hora de ponerlos a estudiar, no lo sabemos. Y está bien que no lo sepamos porque no es nuestra responsabilidad saberlo. Pero ahorita sí es importante informarnos para entonces poderles apoyar de esa manera, ¿no? Si yo sé que mi hijo cuando lo ve escrito, híjole, se bloquea y no entiende, ok, vamos a hacer un repaso, yo te pregunto, tú me contestas lo que tú sepas, se acabó, ¿no? Entonces es facilitarnos el trabajo a todos al final de cuentas. Y bueno, en los kinestésicos, pues usar fichas mnemotécnicas, por ejemplo, que nos digan como con siglas, como una palabra clave, ¿no? De lo que se tiene que hacer, o lo que puso en juego, lo que aprendió, lo que estuvo repasando. Estudie en grupos para intercambiar ideas, haga que sus sesiones de estudio sean cortas, use ejemplos cuando tome notas. Por ejemplo, si yo sé ya que mi hijo es kine o que su estilo de aprendizaje es kine, y entonces, imagínate, yo lo tengo 2 horas, 2 horas y media estudiando, macheteándole sentado, ¿realmente crees que el niño está aprendiendo? No está aprendiendo. No. Porque lo estoy limitando a la permanencia por un tiempo prolongado, ¿sí? Cuando entonces él requiere del movimiento. Lo estoy limitando a que nada más tenga su cuaderno, su lápiz y ahí esté. Cuando él necesita, a lo mejor más bien, cuando él necesita de los otros estímulos, tocar, ver, sentir, oler y todo lo demás, para poder responder. Entonces, tomar en cuenta estas estrategias, que sus tiempos de trabajo sean cortos para el estudio, que use ejemplos que ya ha utilizado, las referencias, lo que yo te decía, ¿no? El permitirle que al momento de que estudie, si yo se lo presenté con plastilina, las fracciones, pues a lo mejor al momento de estudiar vuelve, trae tu botecito de plastilina y a ver, le pongo unos problemitos para que lo practique y lo vuelve a hacer así. Entonces, eso pues le va a favorecer mucho. Así es. Y hay muchas actividades, ¿no? Que se pueden hacer. Ay, ándale, ya llegamos al final. Sí, hay varias preguntas por aquí. Ok, vámonos desde el principio. La primera pregunta es de Aurora Jiménez. Dice, ¿cómo trabajar con adolescentes y pubertos? Sexto, quinto y cuarto de primaria. ¿Cómo hacer la clase más dinámica y que les llame la atención? Ayuda, nos pide auxilio. Ay, ¿qué te digo? A ver, dice, ¿cómo hacer las clases más dinámicas? Mira, aquí vamos a poner, vuelvo a lo mismo, ¿no? A poner en juego el identificar. Si tú identificaste que tienes 8 alumnos que son auditivos y 3 que son visuales, entonces un ejemplo como el que mencionaba hace un ratito, vas a hacer tus clases más dinámicas así, ¿no? A lo mejor con estrategias tan sencillas como a uno les tapa los ojos, no todas las clases, obviamente, ¿verdad? Pero ¿qué creen, chicos? Mañana les tengo una sorpresa. Juanito, Pedrito y Sutanito con los ojos se van a presentar a la clase con los ojos vendados. O fulanito, no puedes, si por ejemplo tienen el acceso a poderlos ver, a poderlos tener mediante computadora o cámara o así virtual, no van a encender su cámara, solamente van a escuchar durante 15, 20 minutos de la clase, ¿no? Y después les permites que cuenten su experiencia, qué sintieron, qué creen, o sea, y a lo mejor ahí podemos, híjole,
retomas muchas situaciones porque si dentro de tu grupo tienes niños con necesidades educativas especiales o con discapacidad auditiva, o tienes niños con debilidad visual, o tienes niños ciegos, o tienes niños con alguna dificultad motriz, y entonces los sumerges en esa dinámica de, sabes que tienes un niño súper inquieto que necesita sí o sí del movimiento, pero entonces en ese momento lo limitas a que no se puede mover o le da la oportunidad al niño que necesita de ese movimiento, que ese día puede estar sentado en una pelota solamente ese día tomando la clase. Entonces, es como meterlos a todos en esa dinámica y favorecer las necesidades de todos y entonces poder hacer tu clase llamativa para que no se aburran, para que estén enganchados y para que al final de cuentas, lo que decía Aurora, ¿no? Llame su atención, pero más que llamar su atención, generes un aprendizaje al llamar su atención, ¿no? Un mensaje significativo. Esperamos que te ayude, Aurora. Si no hay, mándame un mensajito y platicamos. Sí. Yesenia Arevalo dice que si puedes compartir la presentación. ¿Cómo? Igual aquí, que si le puedes compartir la presentación, dice Yesenia. Ah, sí, claro. Igual ahí que te manden un mensajito. Guadalupe Sol dice, ¿cómo aplicar un test virtual interactivo primaria? ¿Cómo aplicar un test virtual interactivo primaria alta que los resultados sean objetivos? Ok, ¿cómo aplicarlo? Bueno, aquí a lo mejor tendremos que hacerlo en la línea o en la temática de la clase, ¿no? Dando la clase y esa clase va a estar 100% enfocada en aplicar ese test, ¿sí? ¿Cómo van a ser los resultados objetivos? Aquí sí tenemos, que era lo que yo comentaba, sí o sí estamos condicionados a que ciertas cosas no van a ser del todo reales. ¿Por qué? Porque no deja de estar el niño en su casa y entonces, aunque nosotros nada más veamos al niño en la pantalla, el papá está por un lado, el hermano está allá, el tío está de frente y a lo mejor le está diciendo qué responder. Entonces, sí es una situación un poquito más complicada, vuelvo al punto con el que tocaba casi al principio, que cuando los tenemos en la escuela y la hora del descanso, la hora de trabajo en equipo, nosotros podemos estar observando todas esas situaciones. Acuérdense que muchas de nuestras estrategias, de nuestra planeación, de nuestros reportes, giran en torno a la observación, a esa observación que realizamos en el contexto áulico, ¿verdad? Que es cuando el niño, pues ahora que sí se muestra sin filtros y te dice, no, esto soy y con esto vas a trabajar. Y estas fortalezas tengo y estas debilidades tengo. Entonces, pues te sugiero que el test lo puedas aplicar a manera de una clase, a lo mejor por ahí en algunos de los que puse viene, ¿qué prefieres, no? Me van a mandar ¿cómo prefieres? ¿Qué prefieres? Una pregunta creo que decía, ¿qué prefieres? ¿Ver la tele, jugar o leer? Y entonces, chicos, a las 3 de la tarde me van a mandar un mensajito del teléfono de sus papás, justo a las 3, porque ya más tarde no me entra. Entonces, ¿y qué prefieren hacer? Ver la tele, ver no sé qué, ver no sé qué. Y entonces cada niño te va a responder lo que tiene. Y a lo mejor ahí vas tú llenando cada uno de los ítems que vienen en estos filtros prácticos para aplicar y poder identificar sin que tú les tengas que decir ahí, estar niño por niño, ¿no? Que al final del día, mira, aunque sean de primaria alta, yo trabajo con tercero y cuarto ahorita, sí son de repente como que ya empiezan en esa etapa de la pubertad, apáticos, que no te quieren dar nada de información, que al contrario se ponen así como que, ay, esta maestra es ridícula, ¿no? Porque yo lo llegué a ver, ¿qué creen? Yo no sabía tal cosa. Y los niños, ay, claro que sí, maestra, una niña, ¿no? Así como, o sea, maestra, ¿de verdad crees que no te creí? ¿No me creíste, no? Ay, ¿por qué no crees en mi inocencia? Y entonces ya se termina a lo mejor riendo, termina siendo la ridícula de la clase
pero entonces eso los invita a que digan, mira, o sea, puede hacer algo diferente aparte de estar como gendarme ahí, ¿no? Regañándonos o diciéndonos, siéntate bien, pórtate esto, pórtate el otro, ¿no? O el que les cuente, yo te decía, yo soy mucho de contar en las clases desde mi experiencia. Por ejemplo, cuando vimos en tercero los desastres naturales, acá en Vallarta hubo un huracán que pegó, que fue el Kena, que es el que gracias a Dios ha hecho así como más daños en lo que yo me acuerdo de mi tiempo de vida. Y fueron realmente más a cuestiones de hoteles, infraestructura y cosas así en la hotelería. Afortunadamente a la población no. Pero entonces cuando yo les conté este tema a los niños para que entendieran lo que era un desastre natural, qué hacía un huracán, y el yo decirles, cuando yo tenía tal edad y se veían los yates en el camino, ¿saben dónde está la tienda de Coppel? Y ahí, que no sé qué, y los chiquillos, mira, así, maestra, ¿y tú viste? Y sí, más de alguno de verdad me mandaron mensajito, maestra, entendió perfecto, se quedó con la duda, me preguntó que si a mí me había tocado ver tal cosa, que si yo lo pude no sé qué, y entonces el que me dijeran los papás eso era para mí, sirvió mi experiencia para que entendieran ese tema, ¿no? Entonces igual hubo un sismo cuando los desastres naturales, un sismo aquí en el 94, yo estaba en cuarto de primaria y justamente me tocó con cuarto tocar el tema y yo les platico mi experiencia, que aquí en Vallarta, en la iglesia de Guadalupe, quien conoce Puerto Vallarta, Jalisco, México, es bien bonito mi puerto, y que saben y conocen la iglesia de Guadalupe, mi escuela estaba a un lado de la iglesia y entonces con el sismo se cayó una parte de la corona de la iglesia, cayó a la escuela y mi salón estaba pegado justo en la pared de la iglesia. Entonces, yo cuando les cuento que yo a raíz del sismo, en el querer salir, la maestra salió corriendo, yo me atoro con una compañera en la puerta y me corté, tengo de hecho la marca en el brazo, se las mostré, así está muy leve el rasguñito pues, pero se las mostré, les conté todo lo que había pasado, lo que se tenía que hacer, lo que no se tenía que hacer, por qué yo me había quedado atorada con una compañera en la puerta y todos los niños, maestro, entonces no debemos de salir corriendo y que no sé qué, porque acuérdense que si no nos puede pasar. Entonces, todas esas experiencias, cuando tú las aterrizas, ahí, por ejemplo, en lo que nos pregunta, ¿quién era? ¿Guadalupe? No. ¿Sí era Guadalupe? No, sí, era Aurora. Guadalupe. Ajá. Ahí a esos adolescentes, pubertos, okay, apáticos, que están en ese momento de su vida, los enganchas porque los enganchas. Y entonces llama su atención porque llama su atención sí o sí. Y ahí sí es permitirnos como maestros contarles, ¿no? Parte de lo que nosotros hemos vivido y que ellos nos vean como que en algún momento de nuestra vida fuimos y tuvimos las mismas inquietudes que ellos. Híjole, eso yo creo que genera muchos aprendizajes significativos en ellos. Así es, súper importante eso que menciona. Nos menciona ahora, seguía Claudia López, nos pregunta actividades donde se implementen los estilos de aprendizaje, pero creo que esa pregunta la hemos ido respondiendo, ¿no? Sí. ¿O quieres? Sí, ¿verdad? En todo. Los estilos de aprendizaje van inmersos en todas las actividades. Susana Gómez nos pregunta, ¿se puede tener más de un estilo de aprendizaje? Sí. Sí se puede. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Nos volvemos también hábiles en algunas, vamos creando habilidades para resolver ciertas situaciones. Ajá. Lo que mencionabas, ¿no? De entrenarlos, aunque sabemos que uno va a estar como siempre un poquito más arriba, hay que tratar de entrenarlos todos. Sí. Y Aurora Juárez nos menciona, ¿test de contenidos examen o test de inteligencias múltiples? Pregunta. Si gustas, yo tengo el de inteligencias múltiples, lo hice en Form Google. Por si alguien lo necesita, ella tiene el de inteligencias múltiples, le pueden mandar mensajito y se los comparto. Muchas gracias, Aurora. Y si hay más preguntas, pónganlas aquí antes de irnos. Ajá. Ahorita que tenemos aquí al especialista. Bueno, en la anterior, pues ahí están
¿Le puedes poner, Lisbeth, en la anterior? Ahí están. Mis datos de contacto, pues bueno, me encuentran en Facebook con Angélica Morán Guerrero. Y pues ahí está mi número de teléfono, ya saben, ya les comenté, ya les presumí dónde vivo, es cierto, en Puerto Vallarta, Jalisco, México, a sus órdenes. Yo creo que igual que ahorita muchos profesionales estamos trabajando en la terapia en línea, que aunque seas de Baja California, de México, de Nuevo León, podemos prestar ese servicio a través de la terapia online, y si no, pues también puedo recibirlos acá en Puerto Vallarta y se vengan de vacaciones. Me encuentran ahí en Terapilandia, que es mi espacio, mi consultorio para terapia. Me encuentran también en CEAM PB, también esa es la página del otro centro donde voy a apoyar, un centro donde está psicología, comunicación humana, su servidora, y también hay una terapeuta físico. Entonces, es un centro psicoeducativo especializado en atención a la neurodiversidad. También ahí me encuentran y ya. Porque eso es en la tarde, en la mañana me encuentran en el colegio y en la noche en mi casa. Y a las 3 de la mañana ya dormida, ¿no? O todavía haciendo planeaciones. Sí, ya viste, ¿verdad? Y a las 3 de la mañana, 2, 3 de la mañana haciendo planeaciones. Me encuentra todo el mundo. Ay, me pesa decirlo, pero muchas veces menos mis hijos. Entonces yo creo que también soy mamá, también por esa parte, creo que híjole, tenemos mucha carga, porque al final del día no podemos dejar de trabajar tampoco al 100%. Entonces, otra que nos gusta estar aquí, allá y acullá y prepararnos y estar en todo, es muy complicado. Yo creo que no nada más lo vivo yo, lo vivimos muchas mamás que tenemos que trabajar, muchos papás que tenemos que trabajar, y entonces tener esa responsabilidad compartida con nuestros maestros ahorita, algo que no están preparados como papás, porque no son maestros y se vale. Y los que somos maestros se nos complica mucho, porque entonces así no me dijo mi maestra, aunque tú sepas cómo son las cosas, porque eres maestra y lo haces todos los días. Es una situación muy complicada, pero realmente también como papás, hablando como mamá, nos invita a poner en juego muchas de nuestras habilidades para poder enseñar, y resulta que cuando vemos el resultado final, ni siquiera nos imaginábamos que nos acordábamos de tal cosa o que sabíamos hacer tal cosa, ¿no? Y entonces esa es la parte con la que nos debemos de quedar. Yo creo que estamos haciendo, como papás, o están haciendo su mejor esfuerzo, como maestros estamos haciendo un esfuerzo titánico de verdad, porque estamos trabajando no el doble, el triple, para poder responder a las necesidades de todos nuestros alumnos. Y en esa respuesta, claro que estamos conscientes que están quedando muchos alumnos vulnerables, desprotegidos, fuera del acceso a toda esta educación. Pero bueno, creo que si trabajamos en equipo podemos lograr grandes cosas, y si no tienes el apoyo o el equipo en el lugar donde está tu hijo, busquen, ¿no? Busquen las opciones. Sabemos muchas opciones, que vuelvo al punto, ¿no? Ahorita que ya es más confiable el decir, ok, una terapia en línea, bueno, ¿cómo es la mecánica? Algunos depositas y ya nos vemos, otros tenemos la sesión y ya me depositas. Creo que ya es más confiable, o ya nos da más confianza decir, ya estamos como que también aceptando esa mecánica de trabajo, y entonces pues no nos queda de otra más que buscar lo que sale de nuestras manos, buscar ese apoyo para poderlo resolver, ¿verdad? Y entonces creo que ya por último estaba la última, Lisbeth, la última diapositiva. Si un niño, esta frase la vi, me encantó y te la mandé y te dije, creo que era al final. Sí. Si un niño no puede aprender de la manera que le enseñamos, quizás debamos enseñar de la manera que él aprende. Yo creo que como papás y como maestros nos cae como una pedrada sana, en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque si un niño no puede aprender de la manera en que yo enseño, porque si yo soy meramente auditiva y yo quiero que enseñar de esa manera, pues entonces yo creo que ahí muy probablemente voy a fracasar en el intento.
Si yo entonces enseño de la manera en que cada uno de mis alumnos aprende, que es un gran reto, sí, es un gran reto. Mucho, requiere de mucho trabajo, mucho esfuerzo, buscar, hacer y complementar y unificar para poder responder a las necesidades de todos. Sí lo es, pero no es imposible y al final del día nadie nace enseñado. Todos con formación o sin formación nos tenemos que ir enseñando a hacer las cosas y ahorita no nos queda de otra. Entonces, pues con esto cerramos el tema. Si no hay otra duda, otra pregunta. Gracias, Liliana González. Me encantó, clara, precisa y fabulosa. Soy de Argentina. ¡Qué padre! Mira, los argentinos ven mucho los videos de México, ¿eh? Sí, ya los he cachado. Y es bueno, qué bueno. Sí, está súper bien. Ellos tienen mucha información, muchas técnicas nuevas de trabajo, porque realmente quiero compartirles en Argentina, en España, han de saber que en cuestión de educación especial, en México estamos todavía en pañales. Vamos un poco avanzando paso a pasito, pero todavía nos falta mucha cultura en muchos aspectos, en muchos. Entonces, pues estamos en esa lucha, ¿no? Y parte de esa lucha es esto que estamos haciendo ahorita. El postear, el sumar, para que entonces más personas sepan qué hacemos. Y digo, serían muchas pláticas juntas para que sepan, ¿no? Que no nada más trabajamos con los niños que tienen alguna condición en específico, que incluso trabajamos con los niños que son As, que tienen aptitudes sobresalientes, que son muy inteligentes, también ellos son parte de nuestra población. Y desafortunadamente nos etiquetan o nos encasillan como el maestro de educación especial, el que trabaja con los niños que no pueden, que no aprenden, que tienen esto, que tienen el otro, y no. Realmente somos una gran herramienta para poder acompañar a todos los docentes, para poder acompañar a los papás. Y en muchas ocasiones yo llegué a sentir, no sé tú, Lisbeth, en tu práctica, que me hacían el feíto porque, la educación especial, y hasta te dejan afuera de la plantilla, ¿no? Te dejan como el relleno. Y entonces cuando tú dices, no, si supieran que pues yo manejo los programas desde inicial hasta secundaria, entonces, a ver, ¿no? Pónganme a uno de primaria, nada más el de primaria, yo me los macheteé desde inicial hasta secundaria. Entonces, esa parte creo que ha cambiado un poquito ahora y viene a ver como, pues hay que hablarle de educación especial, por lo menos ya nos invita, ¿no? Ajá. Ya Entonces, estamos pues, en el equipo. Integrados, ¿no? Incluidos. Ajá, entonces, sí, son muchas cositas. Hay muchos temas para rato. Sí, no, bastantes temas. Bueno, si no hay más dudas, vamos a dar por concluido. Yo quiero agradecerte mucho por estar aquí, por compartir el tema y como tú lo mencionabas hace rato, compartir estos espacios es que de verdad creemos que puede haber un cambio, que puede funcionar esto y el hecho de que hagamos este tipo creemos este tipo de espacios, que hagamos este tipo de actividades, también propiciamos a que más personas lo hagan, porque a veces, no sé, como que de repente a lo mejor no sé tanto, o a lo mejor lo que yo sé ya lo sabe todo el mundo, ¿no? Pero no, entonces nos vamos topando con que, ok, esto que sabe ella, yo no lo sabía, aunque yo conozco el tema, quizá yo sé más sobre otra cosa, porque en mi práctica me ha tocado estudiar más sobre otra cosa, pero conozco un poco de eso, pero hay una persona que sabe mucho más, entonces no es tanto el que sí sé, el que no sé, es esta parte de poder compartir, de poder, pues sí, decir lo que sabemos y aquellas personas que están interesadas, pues poderles brindar esta información, ¿no? Entonces, pues yo estoy muy agradecida de que estés aquí y pues también con las personas que estuvieron aquí presentes, que estuvieron preguntando y sobre todo pues el hecho de que estén aquí significa mucho, no solo para nosotros, sino para ustedes, porque quiere decir que ustedes también creen que pueda haber algo mejor, ¿no? Porque están interesados en aprender y yo creo que el estar en constante
preparación, el meterte a ver una charlita que quizá a lo mejor está media tediosona porque ya duró 1 hora 41 y Sí. tengo que estar ahí. ¿Se fue? Entonces, eso habla de que quieres saber cómo resolver ciertas situaciones, ¿no? Y entonces eso es bueno, porque eso también habla de que no queremos ser maestros como del montón. Ay, como salgan las cosas, Exacto. ¿no? Que buscas, que estás buscando cómo poder satisfacer las necesidades de tus alumnos, porque como papá estás buscando, híjole, ¿cómo le hago para no Sí. arrancarme los pelos al inicio del ciclo escolar? Entonces, pues bueno, muchas gracias a ti por el espacio. Espero y no sea la primera ni la última charla que tengamos en equipo. Y pues estoy a la orden para ti, para tu foro, para las personas que nos ven o que se contactan de Baja California. Pues ya tienen ahí por ahí mis datos de contacto. Va a quedar también la transmisión grabada y ahí los pueden ver si alguien no los tiene el acceso ahorita. Y pues muchas gracias, buenas noches, estamos en comunicación y pues a seguir trabajando cada uno desde nuestra trinchera para poder generar cosas nuevas. Así es. Y mira, Liliana González dice, disculpen que otros días las puedo seguir escuchando y viendo. Así que ya te van a estar pidiendo, yo creo. Así que, ¿qué? Que ya te van a estar pidiendo, digo. Bueno, pues luego ahí que Ya, dejen un ajá. mensajito qué temas les gustaría y con mucho gusto. ¿O quieren que Y les cuente aquí, mis anécdotas o qué? Ya ya ves, sé, cuento una anécdota y sí funciona. ya sé las historias, ¿no? Sí. Bueno, pues ya saben, déjenos los temas. Ya la licenciada Angélica les dejó sus datos, pueden comunicarse con ella directamente o también pueden mandar un mensajito aquí a Mente Incluyente y con mucho gusto la volvemos a invitar, pero también necesitamos saber qué es lo que quieren ver, qué es lo que quieren saber para nosotros entonces preparar pues sobre eso, ¿no? Pues muchas gracias a todos, buenas noches y pues que estén muy bien. Nos vemos la siguiente semana. Igualmente.